Hoy hablaremos de química orgánica, en particular de los enantiómeros, qué son, de qué manera se comportan y cómo estos se encuentran en nuestra vida cotidiana, ya sea como un aroma peculiar o como un fármaco de confianza. Para poder comprender el concepto de enantiómero, primero hay que saber lo que es un isómero. El término isómero proviene de las palabras griegas isos y meros, que significa hechos de las mismas partes. Es decir, dos sustancias isómeras están compuestas de los mismos átomos, contienen la misma fórmula molecular, pero son distintas entre sí. Esto puede darse de dos maneras, por lo tanto, existen dos tipos de isómeros. Los isómeros estructurales, los cuales tienen distintas conexiones entre sus átomos y generan distintas estructuras, y los estereoisómeros, que tienen distinta distribución espacial. Esto a su vez se puede clasificar de dos maneras: que sea su imagen especular y por lo tanto su enantiómero, o que no lo sea, convirtiéndose en su diasterómero. ¿Y qué es esto de que sea su imagen especular? Bueno, en pocas palabras, significa que es su imagen en el espejo. Como podemos ver en estas moléculas, todas están unidas al átomo central, que en este caso podría ser el carbono. Entonces, tienen las mismas conexiones entre los átomos, por lo tanto, no son isómeros estructurales. Luego, no son superponibles, es decir, una no se puede colocar encima de la otra, por lo tanto, no son la misma molécula. Ahora, si los observamos bien, podemos ver que es como si hubiese un espejo invisible entre medio de ambas, convirtiéndose una en la imagen especular de la otra, siendo así su enantiómero. Bien, ahora que ya hemos comprendido el concepto de enantiómero, podemos ir a por sus características físico-químicas. En cuanto a sus características físicas, como el punto de ebullición o punto de fusión, se mantienen constantes. Pero en la luz, en la refracción de la luz, ocurre un fenómeno muy particular. Cuando ésta se encuentra polarizada, es decir, viaja en una sola dirección, una molécula la hará rotar hacia un lado. Su enantiómero lo hará hacia el lado opuesto. Entonces, si en una sustancia se encuentran ambos en igual cantidad, la resultante será cero, es decir, la luz no irá para ninguno de los dos caminos. Ahora, si la resultante o el valor neto no es cero, se podría calcular la cantidad de sustancia o de su enantiómero que se encuentra allí dentro. Por otro lado, en las características químicas se observa una gran diferencia entre la molécula y su enantiómero. En algo más coloquial, los diferentes aromas, como puede ser el caso de la molécula del limoneno. En su molécula original tiene el olor característico del limón, pero su enantiómero genera el olor característico de las naranjas. Esto ocurre porque nuestros sentidos del olfato caracterizan y pueden identificar cada uno de los átomos y su disposición, permitiéndonos así distinguir entre más de 10.000 aromas. Y por último, pero no por ello menos importante, su efecto en los fármacos. Al generar cualquier tipo de sustancia de este estilo, siempre van a convivir la molécula con su enantiómero en diferentes porcentajes. Esto ya que su separación es muy compleja y muy costosa. En casos como el ibuprofeno, esto no afecta de ninguna manera, pero en la talidomina sí lo hace. Esta fue una sustancia comercializada a principios de los años 60 con tal de curar las náuseas de los primeros meses de embarazo. Tiempo después, se vio que su enantiómero producía ciertas malformaciones en los niños recién nacidos. Se estima que la talidomina ha afectado a más de 10.000 niños. Con estos ejemplos se puede ver la importancia de conocer a la molécula con sus distintos tipos de conexiones, para así prevenir y comprender estos sucesos. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y ya seguiremos hablando de ciencia.